será dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes, no hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener una gran variedad de música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si quieres aportar tu trabajo o tienes alguna sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
Dimensión insólita.
れた疲れた I'm sleepy 眠い眠い It's hot 暑い暑い It's very hot めっちゃ暑いめっちゃ暑いWow, vaya pedazo de comienzo. Primero tuvimos el placer de escuchar Silky Spring del grupo In The Sun. Después de este tuvimos a Dierabi con Vi Eux Farka Torek et Krungangbin. Después de este tuvimos a Pat Union con Oblachanaya. Después tuvimos el tema de Mirage de Quantum. Y este último tan ácido ha sido de We Amps, llamado 3 Falafel. Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es Muladhara. Y para eso tenemos a nuestra colaboradora, Carmen Márquez. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí otra vez de nuevo con todos vosotros, contigo y con todos los oyentes. Y nada, deseando de compartir un poquito de estas enseñanzas, de estas ideas que a fin de cuentas lo que nos vienen es a ayudar un poco a esa búsqueda, a ese autoconocimiento que tanto nos gusta, me supongo, a todos los oyentes de este programa. Fantástico, Muladhara. Háblanos un poco sobre este primer chakra. ¿Qué significa este nombre tan particular? Pues mira, Muladhara digamos sería el primer chakra con el que iniciamos nuestro sendero de autorrealización, de autoconocimiento. Su nombre deriva del sánscrito, como sabéis, una lengua clásica de la India
que actualmente, a diferencia de nuestras lenguas clásicas de Occidente, como son el griego o el latín, que prácticamente se le llaman muertas, a pesar de que tienen tanta influencia en nuestro lenguaje, pues el sánscrito es la lengua por excelencia que actualmente sigue vigente para, sobre todo, todos los textos sagrados, ya sean religiosos, filosóficos y demás, ¿no? Entonces, en sánscrito, Muladhara está compuesto por mula, que significa raíz, y adhara, que significa base. Es decir, nos viene a significar la raíz que hace de soporte o de base. Al igual que los árboles y las plantas se nutren de la tierra a través de sus raíces, los seres humanos nos nutrimos energéticamente de las redes telúricas del planeta a través de este centro de energía. Muy bien y muy interesante. ¿Dónde está localizado Muladhara y qué correspondencia tiene en nuestro cuerpo físico y energético? Pues mira, Muladhara, digamos que en su asociación al cuerpo físico, estaría localizado en la base de la columna, en el perineo, esa zona que está entre ano y genitales, ¿vale? Y se relaciona con el plexo nervioso físico sacrococígeo. Tiene también una estrecha relación con las glándulas suprarrenales, que son bastante importantes para nuestra salud, y ya que son productoras de hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y demás, las cuales sirven para que el cuerpo entre en un estado de alerta. Es muy importante, que sostiene pues nuestro instinto de supervivencia, ya que tiene un papel fundamental en la autodefensa, generando actitudes instintivas como la huida o la lucha. Y también metería yo una otra actitud muy instintiva que muchas veces es más frecuente de lo que nosotros creemos y que se le conoce como el efecto avestruz. Que no es que la avestruz como animal lo haga, pero se ha asociado siempre a que el avestruz es un animal que cuando siente un peligro, en vez de huir o luchar, lo que hace es meter la cabeza debajo del ala o meter la cabeza bajo tierra, como indicando no quiero ver esta situación. Entonces esto le va a llevar, en vez de huir o a luchar, a paralizarse. Que esto es muy interesante porque lo hacemos más de lo que nosotros creemos. Después está también Muladhara muy asociado con el sistema reproductor, ¿vale? Porque es el instinto de la conservación de la especie humana, es un instinto vital, es decir, nosotros vivimos, supervivimos gracias a que nos hemos ido reproduciendo a través de ya imaginaros cuantísimos millones de años, ¿no? Entonces también está ahí muy, muy, muy relacionado. Y después también hay una simbología que a mí personalmente me gusta mucho y es la relación que tiene también con el sistema excretor. ¿Vale? El sistema excretor es aquel que nos ayuda a eliminar lo superfluo. Fijaros qué bonito, qué interesante. O sea, nos ayuda a eliminar lo que ya no nos sirve. A través de una serie de elementos orgánicos, como puede ser nuestro sudor, como puede ser nuestra orina o como pueden ser nuestras heces. ¿Por qué es importante esta simbología, ¿no? Pues porque esta eliminación de lo superfluo implica que hay un desprendimiento, que eres capaz de
soltar aquello que ya no te es necesario en tu vida, aquello que ya es obsoleto para ti. Ese dejar ir que algunas veces nos cuesta tanto trabajo, aunque sea con cosas o personas que nos hacen daños o que nos son tóxicas y estamos ahí verdaderamente apegadas. Entonces es tan bonito aprender de esta cualidad que Muladhara nos viene a decir, es deja, suelta, lo que no te sirva no lo guarde, no te agarres a aquello que incluso es dañino para ti, déjalo partir, no tengas miedo, y eso me parece maravilloso. A nivel energético, pues bueno, en el sistema energético, nuestro cuerpo energético, Muladhara, al ser la base, lógicamente tiene una estrecha relación con el origen, donde emergen los 3 canales principales, los 3 nadis que hemos hablado con anterioridad, como son el Ida, el Pingala y el Sushumna. Por lo tanto, tienen también bastante importancia en este campo energético. Muy bien, me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la necesidad y la relación, ¿no?, que tiene con este sistema excretor, porque es cierto, para poder evolucionar necesitamos deshacernos de esos apegos y todo este baggage o toda esta mochila, ¿no?, de peso que, como comentaste antes, por alguna razón la gente tiende a aferrarse y a, ya sea miedo o cualquier otra razón, ¿no?, que tengan personal. Pero cierto, pero que es una necesidad, ¿no?, que Muladhara nos ayuda a evolucionar espiritualmente, a soltar para poder avanzar como personas y como seres de luz, ¿no? Muy bien. ¿Y nos podrías contar algo sobre su simbología? Pues claro que sí. Mira, en general, todos los chakras se representan simbólicamente con un mandala, que tiene ya en sí mismo una significación bastante profunda y mística, y adoptan la forma de flores de lotos, ¿vale?, con unos diferentes números de nadis, de pétalos, de color, de vibración, cada uno. La flor de loto, tenemos que tener en cuenta que en Oriente es la flor por excelencia mística, que viene a representar esas cualidades esenciales, ¿no? Igual que en Occidente sería la flor mística de la rosa. La rosa blanca, la rosa roja, tan representada en nuestra simbología, en nuestra iconografía, ¿no? Concretamente hablando de Muladhara, podemos decir que está representado por un loto de color rojo, con 4 pétalos. Y esto nos viene a indicar de que de él parten 4 nadis, ¿ok? En su interior tiene un cuadrado amarillo, que es el símbolo de la tierra, Prithvi Tattva, que es el elemento también que le pertenece a Muladhara, la tierra. Y contiene en su interior, en el interior de este cuadrado amarillo, lo que se le llama el Bija Mantra o el mantra semilla, que es la vibración propia de la frecuencia de este chakra y que se conoce con el nombre de LAM, L-A-M. Además tiene un triángulo invertido que representa la energía creativa del universo, el movimiento de la creación, el continuum de emanación de formas, de nombres, que es lo que el universo manifiesta. Y es lo que se le conoce también a esta superenergía creativa, siempre en movimiento, siempre con una danza, se le denomina Shakti. Shakti, daros cuenta, una energía sagrada que está asociada a Muladhara, porque es este movimiento, esta energía creativa, creadora, la que nos va a impulsar a ese ascenso
por este viaje de los distintos niveles de conciencia hasta llegar a conseguir esa unión con su amante, con su amado, con su polo opuesto que es Shiva. Entonces, Shakti va a ser la danza creadora para conseguir la unión con Shiva. En este centro, en este plexo, que se le llama también, un nombre que a mí me gusta mucho, la cueva de los antepasados, es donde está, donde mora, donde yace dormida, inconsciente, en la energía Kundalini, y que está representada por la imagen de una serpiente enrollada 3 veces y media. Muy interesante. Me ha gustado mucho cómo has hablado sobre el loto y la rosa, ¿no? Porque efectivamente en las escuelas de misterio occidentales y del este, en el este está siempre el loto, como en budismo, hinduismo, etcétera, y aquí la rosa, como el tema de los rosacruces, ¿no? De que es o masonería, ¿no? Que también se usa el tema de la rosa. O el propio cristianismo místico, ¿no? Profundo o gnóstico, ¿no? Correcto. Donde la rosa tiene un significado bastante importante. Uh-huh. Correcto, muy bien. Y esto de las 3 vueltas, de esta serpiente enrollada en 3 vueltas y media, ¿por qué son 3 vueltas y media exactamente? ¿Por qué esa media? ¿Por qué esa media y por qué esas 3? Pues mira, todo tiene su simbolismo, todo tiene su sentido. En todas estas expresiones, nada es porque sí, ¿vale? Sí, nada es fortuito. Entonces, fíjate qué interesante. Las 3 vueltas se asocian con las 3 gunas, o las 3 cualidades esenciales de la naturaleza, que son conocidas desde la más sutil a la más densa como sattva, rajas y tamas. Estas energías o estas cualidades esenciales, por ejemplo, sattva podría apuntar a lo que es la bondad, la calma, la armonía, es decir, cualidades sutiles. Rajas serían un poquito más densas, entonces ya sería la pasión, la actividad, el movimiento. Y por último sería tamas, que serían ya las más densas, las menos sutiles, que están asociadas al estado de ignorancia, a la pereza y a la inercia. Esa ley tan importante de la inercia en la que muchas veces estamos sumergidos sin ser conscientes de ello y actuamos de una forma totalmente promovidos y movidos por esta fuerza que es la inercia, empujada por ella. Bueno, y perdón, se me olvidaba, el medio que tú has dicho, las 3 vueltas y media, pues fijaros que esa y media, ellos vienen a representar que estas 3 cualidades naturales pueden ser trascendidas. Eso le llaman el estado de Turiya, el estado de trascendencia de nuestra propia inercia, de nuestras propias cualidades más densas, pueden ser trascendidas y estar en un estado mucho más puro. Entonces sería el estado de Turiya, el estado que también se conoce como autorrealización o como iluminación o el despertar, en fin, tiene muchísimas acepciones, muchos nombres, ¿no? Y ahí sería esa representación de esa serpiente recordándonos estas 3 cualidades y recordándonos el impulso que existe en nosotros para trascenderlas también. Muy buena explicación. Y de una forma general, ¿cuál sería la función principal de este chakra? Pues mira, de una forma general podríamos hablar. Primero, por ejemplo, Muladhara nos va a ayudar a canalizar la energía en su ascenso hacia los centros superiores, como hemos dicho antes, hasta llegar a la unión con lo trascendente.
Y para mí esto tiene un papel muy importante porque va a ser la energía que nos va a ayudar a espiritualizar la materia. ¿Vale? Al mismo tiempo, nos ayuda a fijar nuestras energías espirituales en el plano material. Y por lo tanto, va a ser el camino de vuelta, es decir, nos va a ayudar a, hemos dicho antes, espiritualizar la materia, pues también nos va a ayudar a materializar el espíritu. Eso es importantísimo. Por eso es un camino de ida y de vuelta. Porque si nos quedamos solo en la ida, nos quedamos sin hacer el camino. Que eso es lo que pasa muchas veces en el ámbito espiritual. Que creo que la meta está en llegar a, y la meta está en ser aquí y ahora. Todo lo que yo vaya aprendiendo, todos mis progresos, todo el avance que yo haga, después se tiene que ver reflejado aquí y ahora, en mi actualidad. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, nos ayuda también a manifestar nuestra creatividad en forma física, es decir, materializar nuestros logros. Yo tengo una idea, yo tengo un proyecto, yo tengo un objetivo que esta energía de Muladhara nos va a ayudar a decir, venga, aquí y ahora, ¿vale? Y por último, como su nombre indica, o como hemos dicho antes, la función también muy importante de Muladhara es el enraizamiento. La conexión con la tierra, lo que decimos nosotros en un argot, tener los pies en la tierra, porque si no, como hemos dicho antes, me quedo con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. No, yo tengo que traerlo aquí. Entonces, Muladhara nos va a ayudar a que la frecuencia que nos mantiene anclado a nuestra existencia física y nos ayuda a aprender a vivir en la tierra, que es su elemento natural. Muchos de nosotros es que no estamos anclados, vivimos solo en nuestra cabeza, preocupados y ocupados con nuestras distracciones mentales. Estamos como hipnotizados por la inmensidad de sensaciones que recibimos. Daros cuenta que nosotros estamos en un mundo en que nos mandan muchísima información de fuera y algunas veces caemos como hipnotizados ante ellas, ¿no? Y las demandas del mundo. Y este chakra nos va a ayudar a asentarnos. Me ha gustado mucho de que hayas recordado a nuestros oyentes el factor de eso, de hay que subir, pero hay que bajar de nuevo, no quedarnos solamente arriba, ¿no? Porque efectivamente hay muchas escuelas y muchos gurús que el propósito siempre es llegar a ese tope y como quedarte ahí anclado en el tope, sin tener esa realización de que necesitas bajar a donde estamos ahora mismo, ¿no? A enraizarnos y a tener nuestros pies en tierra, ¿no? Que es donde vivimos y en la materia, y a materializar eso, no solamente la parte espiritual, sino también materializar en la materia ese espíritu. Muy bien. ¿Y a qué se refiere con asentarse? ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, asentarse, para mí lo más importante es que es salir de nuestras cabezas y penetrar en nuestros cuerpos. Es decir, ser en el cuerpo, como tú bien has dicho hace un momento. Tenemos que comprender que nuestro cuerpo es el vehículo que nosotros tenemos para la manifestación de la conciencia. Es un vehículo que nos es prestado durante un tiempecito y que después dejaremos aquí tranquilamente en la madre tierra. Entonces, asentarse es ser en el cuerpo, ya que es a través de él que somos capaces de experimentar la vida. Únicamente teniendo un vínculo directo y consciente con nuestro cuerpo físico, podremos, por ejemplo, descargar
a través de nuestras raíces, Muladhara, toda la energía acumulada en nuestra vida cotidiana. Esto es muy importante. Muchas veces nos vemos bloqueados y no sabemos qué hacer. Yo siempre digo, como he comentado también anteriormente, párate un segundo, respira y ahora diría, conéctate con tu Muladhara. Si estás sentada, con tu base, y si estás tumbada, igual, y con tus plantas de los pies, que es, digamos, por donde descargamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues evitamos quedar bloqueados, quedar paralizados, sin poder manifestarnos, haciéndonos rígidos, fijos, inflexibles, incapaces de afrontar los nuevos desafíos con vigor y vitalidad, incapaces de definir nuestra propia realidad y nuestra propia identidad. Entonces, asentarse, ser en el cuerpo implica saber cuidar de uno mismo. Esto es un mensaje muy importante de Muladhara. Nútrete, cuídate de ti mismo, nutre tu cuerpo, nutre tu alma, y poder atender entonces todas nuestras necesidades básicas, porque yo para mi supervivencia necesito tener un hogar. Yo necesito tener acceso a alimentos. Yo necesito un trabajo para poder mantenerme. Entonces yo necesito asegurar la continuidad de la vida. Por eso este chakra se relaciona mucho con la sensación de confianza en el mundo, la sensación de que yo estoy aquí por algo. Yo estoy aquí con una tarea, con una lección que aprender para después poder expandirla en mi vida cotidiana. Si yo aprendo de estas cualidades de Muladhara, no se puede quedar solo en la cabeza. Yo después lo tengo que hacer real, realizarlo. Hacerlo real, y entonces pues este chakra pues nos va a ayudar a tener esa sensación de confianza en el mundo, esa relación íntima y personal con nuestro cuerpo físico, valorándolo como es un instrumento, un medio. Y también nos va a ayudar mucho a nuestra relación con el mundo exterior, con el mundo exterior, tanto con el mundo con mis familias, el mundo con los amigos, el mundo con los compañeros, es decir, todas nuestras relaciones sociales. Y entonces esto va a ser lo que a través de este asentarme en mí misma, en mi cuerpo fijo, sintiéndolo como un receptáculo de algo que es más especial, que está también en mí, que es mi factor esencial, porque esto es el factor existencial. Pero dentro de esta existencia nosotros tenemos una esencia vital, que es el ser. Y el ser única y exclusivamente se puede manifestar a través de mi existencia, que es esta realidad que yo soy. Nombre y forma. Correcto, tienes mucha razón con lo que acabas de decir. También me ha hecho pensar en la importancia de andar descalzo, ¿no? Como has comentado antes, de que la planta de los pies tiene un papel muy importante. Animo a nuestros oyentes que andad descalzo, que tiene sus beneficios. Muy bien, y al igual que influye en nuestro cuerpo físico, ¿cómo sería su influencia en el plano psicológico? Pues mira, Muladhara se vincula directamente con los hábitos. Con los hábitos que aprendemos desde el primer momento que tenemos razón de uso, como yo digo. Lo vamos viendo reflejado en nuestros padres primero, o en el ámbito social familiar que yo me desarrolle, digamos que en línea general en nuestros padres, y los vamos a ir repitiendo. Entonces, esos hábitos aprendidos van a tener mucho que ver. Va a tener mucho que ver también con las rutinas que realizamos de una forma automática. Es que son muchas y la mayoría de veces pasan desapercibidas. Y que sin embargo, tantos estos hábitos como estas rutinas van a ser lo que conforman la base de nuestra forma de vida.
¿eh? Y por eso son tan importantes revisarlos, repasarlos, reformarlos, actualizarlos, ¿eh? Que eso se llama realizarlos, la realización, ¿no? Evidentemente. Entonces se va a relacionar también mucho Muladhara con el apego material, ¿vale? Y por lo tanto va a tener mucho que ver con la adquisición de bienes, con esa frase tan popular de yo tengo, esto es mío, esto es para mí, lo que va a implicar que si no está armonizado, va a fomentar el egoísmo, la intolerancia, la búsqueda del placer hedonista, es decir, el placer momentáneo, el placer por el placer. Nos va a empujar a ese apego de querer tener más y más, como si no hubiera fin para tener más y más. Nos va a llevar a retener las cosas, a que se nos parte una cosa y nos duele, que se nos pierde la conexión con una persona y nos duele, no aceptamos las pérdidas, no sabemos afrontar esos hechos que son tan comunes en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Entonces nos va a impedir no tener desprendimiento y nos va a llevar a una acumulación innecesaria. Si hay desequilibrio, se tenderá a pensar que la acumulación de bienes y el disfrute de los placeres mundanos son lo realmente importante en esta vida, lo cual ya sabemos que no es así, ¿vale? Conectándonos, por ejemplo, con emociones tan primarias como son la inseguridad, la inestabilidad y esa gran emoción que es el miedo, que tanto nos paraliza. Y cuando está armonizado, pues nos va a buscar o nos va a llevar a una seguridad material, pero con una actitud sana hacia las posesiones, que nos proporcione estabilidad, solidez, seguridad, confianza, pero sin ese afán de más y más y más. Cuando este chakra está fuerte, existe un sentido de estabilidad en el cuerpo-mente, una sensación de estar centrado y de ser capaces de afrontar la vida. La energía de este chakra nos proporciona una gran fuerza, un gran bienestar, así como crea, ¿no?, la sensación de estar bien en el cuerpo, de estar bien en este hogar que es la existencia terrena por la que pasamos. La energía positiva de este chakra raíz crea un lenguaje corporal pues abierto y equilibrado, preparado para estar continuamente interactuando con la vida, en la vida y para la vida. Me ha gustado mucho lo que estabas diciendo ahora, porque efectivamente la gente en general está siendo bombardeada, ¿no? A de que tengan ese desequilibrio, porque se piensa todo el tiempo en la acumulación de bienes, el disfrute de los placeres mundanos, y como que es lo realmente importante en la vida, ¿no? Porque la vida son 2 días y hay que abusarla y explotarla al máximo de una manera inconsciente e inestable, ¿no? Que sobre todo la gente joven es los que están sufriendo esta inestabilidad hoy en día, ¿no? Más, y les crea ese miedo y esa inseguridad sin tener en cuenta ese equilibrio que has mencionado, que es necesario para poder tener una actitud sana hacia estas posesiones y no insana. Claro, porque digamos que aquí lo que se está favoreciendo es que seamos conscientes de que lo importante no es tener, sino ser. ¿Qué es lo que te vas a llevar? Correcto. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer una pequeña práctica con este chakra para que nuestros oyentes lo sientan? De todas maneras, yo voy a tener una imagen de este chakra para que los oyentes podáis visualizarlo físicamente, viéndolo, como estamos hablando de traer la materia espiritual a lo material. Yo voy a hacer lo mismo con este chakra y lo pondré como imagen para que lo veáis. ¿Qué tipo de práctica podremos hacer con este chakra? Bueno, pues como siempre hacemos, la práctica la vamos a centrar en la visualización de esta energía y enfocada a que nos sintamos enraizados, ¿vale?
Como veis, es siempre muy importante adoptar una postura cómoda y especialmente donde sintamos que nuestra columna vertebral está erguida, erguida, no tiesa, no recta como un militar, sino respetando sus curvas naturales en esa posición que va desde la tierra al cielo, ¿no? Y después también es muy importante siempre en todas las prácticas saber que la gran herramienta que nos va a ayudar en cualquier momento va a ser la práctica de la respiración consciente, que Buda actualizó, él retomó de otras enseñanzas mucho más antiguas, que se llama Anapanasati. Ana, inhalo, pana, exhalo, sat, conscientemente. ¿Vale? Entonces, como siempre... Quería hacer un inciso. Invito a que los oyentes prueben a hacerlo descalzo, como hemos mencionado antes. Y además también, ¿qué has hecho? Descalcito. Como tú has comentado antes, lo de andar sobre la tierra, sobre el suelo, y si puede ser sobre la tierra, bueno, eso es genial, ¿eh? Cuando tengamos alguna problemita de bloqueo, descargamos, nos ponemos ahí, respiramos y vamos soltando. Vamos a hacer una pequeña práctica. Venga, como siempre, adoptamos una postura cómoda, estable, cerramos nuestros ojos, concentramos toda nuestra atención en la nariz, donde nos conectamos con nuestra propia respiración para llevar a nuestro cuerpo-mente a la calma. Inhalo, exhalo y me voy aflojando, voy soltándome, voy inhalando y exhalando, y con cada inhalación voy dejando que mi cuerpo poco a poco se vaya soltando. Al inhalar entra la calma en mi cuerpo-mente, y al exhalar imagino que salen todas las tensiones de él. Inhalo, ana. Exhalo, pana. Conscientemente, sat. Inhalo, relax. Y poco a poco mi cuerpo, mi mente van entrando en la calma. Ahora vamos a llevar toda nuestra atención a la base de la columna, al lugar donde está ubicado Muladhara, y contacta con esta zona, viendo como cada vez que inhalas se va llenando de una preciosa energía de color rojo radiante que te llena de vitalidad, de fuerza. E imagina que justo de ahí, desde ahí, va creciendo una fuerte raíz que poco a poco va penetrando en la tierra, que poco a poco va llegando, intentando conectar con su núcleo más profundo, ese núcleo de la tierra vivo, ígneo, ardiente. Al inhalar te vas llenando cada vez más y más de esta energía rojiza, y al exhalar ves cómo se van inundando cada vez más y más tu chakra Muladhara, que se va transformando en una preciosa y radiante bola de energía roja, como un precioso rubí que te hace sentir completamente enraizado. Inhalo, y al exhalar a través de esa raíz voy entregando a la Madre Tierra ese problema, esa tensión,
ser quien soy. Y al inhalar voy llenándome cada vez más y más de una tremenda seguridad, de una gran confianza, de una gran solidez en mi existencia aquí y ahora. Inhalo profundamente y me digo a mí misma, me siento conectada con la vida. Inhalo, exhalo y al inhalar, sintiendo esta calidez de esta energía de Muladhara, me digo a mí misma, yo escojo la forma en que camino por la vida y camino de forma firme y segura. Miro hacia adelante conscientemente, certera y confiadamente. Me siento plenamente enraizada. Me siento en mi cuerpo. Soy en el cuerpo. Me encuentro muy bien y me sonrío. Una sonrisa que no va destinada a nada ni a nadie, sino a mí misma, sabiendo que este bienestar no depende de nada ni de nadie, solo de mí misma. Me encuentro muy bien y confío. Inhalo, exhalo y poco a poco voy volviendo a mi conciencia cotidiana. Tranquilamente le digo a mis piernas que se muevan los dedos de los pies, un poquito las piernas. Le digo a mis brazos que se muevan moviendo ligeramente las manos, los dedos. Y poco a poco, sin prisas, voy abriendo mis ojos y me doy cuenta de que estoy aquí ahora y agradezco la experiencia. Namaste. Pues también animamos a nuestros oyentes a que dibujen su Muladhara y todo lo que les sea transmitido en esa meditación que hemos hecho y lo escriban y tengan una libretilla donde puedan hacer este tipo de trabajo, el cual es muy beneficioso, como dice nuestra colaboradora Carmen. ¿Cierto, Carmen? Pues sí, es muy importante tener un diario personal que vaya recogiendo todas las experiencias, todo lo que salga en vuestras experiencias de recogimiento interior. Es muy importante cualquier símbolo, cualquier frase, cualquier color que se vea, cualquier mensaje que se reciba. Eso tiene que recogerse porque después va a ser para ti una gran guía en tu propio desarrollo personal. Así que, como dice Manzoito, yo animo muchísimo a que se haga el diario donde dibujéis y donde recojáis toda la información recibida. ¡Fantástico! Y esto nos hace seguir navegando en nuestra dimensión insólita.
¡Wow, wow, wow! Vaya pedazo de viaje. El primer tema que hemos escuchado era de Actress, llamado Fragments of a Butterfly's Face. Y el segundo y último era de Huerco S, llamado Plunked from the Ground Towards the Sun. Y bueno, este es el final de nuestra navegación. Esperemos que lo hayáis disfrutado y esperemos veros en nuestro siguiente momento en la dimensión insólita.